Cuando nosotros trabajamos con los despejes, tenemos que saber cómo es que nosotros tenemos que mover nuestros elementos, ¿verdad? Y nunca olvidar cómo es o cuál es la norma que nosotros utilizamos para mover un término de un lado a otro, ya que nosotros sabemos que si un término está sumando, tiene que pasar del otro lado a restar. Si está restando, del otro lado a sumar. Y solo en esos dos casos hay cambio de signo. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si es positivo, pasa a positivo. Si es negativo, pasa a negativo. Ahí no hay cambio de signo. De igual manera, si está dividiendo y pasa a multiplicar, también pasa con todo y signo. Ahí no hay cambios de signos. Entonces, siempre tienen que tener mucho cuidado con esta situación. Entonces, vamos a ver estos despejes y lo vamos a hacer siempre en nuestro programa, en Scientific Notebook, ya que ese es el programa de matemática que nos ayuda a nosotros a poder trabajar con esta parte de elementos. Entonces voy a colocar acá el ejercicio, lo vamos a ir explicando y vamos a ir señalizando algunas cosas que necesitemos también. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues ustedes me interrumpen, me preguntan, y si no, pues yo sigo avanzando, ¿verdad? Así que no hay ningún problema en que ustedes me interrumpan y me pregunten. Entonces, vamos a ver, tengo V, dice que es igual a NRT. Dice que tengo que despejar, acá, dice despeje R. Estoy viendo que tengo a N y tengo a T. Pero ¿qué está pasando entre estas tres variables? Bueno, resulta que como esas tres variables no tienen ningún signo, eso significa que estas variables están en una multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. si las variables se están multiplicando y yo necesito quitar a N y a T y se están multiplicando con R, entonces estas dos variables que están multiplicando tendrían que pasar al otro lado de la igualdad. ¿Y cómo van a pasar? Van a pasar dividiendo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es lo siguiente. Vamos a venir y vamos a decir que voy a colocar una fracción porque va a pasar a dividir. Voy a decir que PV va a dividir a N y T. Eso está claro, porque están multiplicando del lado derecho. Entonces, cuando pasen al lado izquierdo, tienen que pasar a dividir. ¿A qué va a ser igual esto? Como ya quité la N y la T, el único que quedaría del lado derecho sería. Y de esa manera, pues yo ya tengo despejada la ecuación. Porque solo me dicen despeje R. Y en esta ecuación, el despeje es bastante sencillo. Entonces, de esa manera me quedaría este despeje. Entonces voy a colocar acá el número 2. El número 2 dice que es de la siguiente manera. F, acá mayúscula, dice que F es igual a G y luego una fracción NM dividido dentro de R elevado al cuadrado. Y acá me están pidiendo que despeje. Veamos qué variable me pide despejar. Y me piden despejar M minúscula. Entonces, tenemos un problema porque no puse M minúscula. Aquí está M. Ahí está. Me había confundido, le puse N en lugar de M. Bueno, entonces veamos acá. Tenemos esta situación y ahora nosotros podemos ver que tenemos más elementos. Entonces, como nosotros tenemos más elementos, si ustedes se dan cuenta, yo necesito despejar esta M que se encuentra aquí. Pero para ello, yo necesitaría quitar esta G. ¿Acá? Necesitaría quitar este R al cuadrado que se encuentra aquí. Y necesitaría quitar esta M de acá. Entonces, como todo está multiplicando, ya que no existe ningún signo, si no se dan cuenta, pues entre la G y toda la fracción no hay signo. Eso significa que hay multiplicación. Entre la M minúscula y la M mayúscula tampoco hay signo. Significa que ahí hay multiplicación. Y acá, la R, que claramente la línea que está acá, sabemos que es una línea de división. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que primero vamos a quitar esta G de acá. Esta G que está multiplicando va a pasar del otro lado a dividir. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo me quedaría esta expresión? Me quedaría de la siguiente manera. Que F
Y esto va a estar dividido dentro de G, porque esta G está multiplicando. Como está multiplicando, tendría que pasar a dividir. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Voy a colocar mi fracción también, porque tengo acá m r elevado al cuadrado. Entonces, si vemos acá, pues vamos paso por paso. Y acá, pues lo primero que hicimos fue quitar esta g. Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Ahora, podríamos hacer lo siguiente. Yo podría quitar esta m de acá, pero lo ideal es primero eliminar el denominador, para que el denominador ya no exista y yo solo pueda tener estos dos elementos en el numerador. Si eliminamos el denominador, desaparece la fracción. Solo tendría m minúscula por m mayúscula. Entonces, este r cuadrado que se encuentra acá, nosotros sabemos que este r cuadrado se encuentra multiplicando. Entonces tendría que pasar del otro lado a, perdón, al revés. Se encuentra dividiendo. Entonces, como no lo pase al otro lado, tendría que pasar a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo voy a colocar de esta manera para que sea sencillo ver. Ahora voy a moverlo y vamos a ir a una siguiente línea. Entonces, si este está dividiendo y va a pasar a multiplicar, tendría que multiplicar es el que se encuentra del otro lado. O puede multiplicar a toda la fracción. Eso también es posible. Que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. R elevado al cuadrado. Esto va a multiplicar a la fracción de F mayúscula sobre G mayúscula. Como este estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces puede pasar a multiplicar a toda la fracción. ¿A qué va a ser igual esto? A M minúscula por M mayúscula, que es lo que nosotros tenemos hasta acá. Bien. Entonces, si se dan cuenta, pues al momento de eliminar R cuadrado del denominador, desaparece la fracción. Ahora solo me quedan estos dos elementos. Y como lo que yo quiero despejar es M minúscula, entonces el único que me estorba ahora sería M mayúscula. Así es. Y entre esos dos elementos podemos observar que no hay ningún signo. Eso significa que esos dos elementos están multiplicando. Entonces la M mayúscula que está multiplicando, yo la voy a pasar del otro lado a. Entonces me quedaría de la siguiente manera mi expresión. Voy a colocar acá. Como está pasando a dividir, podría agarrar el R cuadrado y dividirlo con R cuadrado. Entonces podría colocar acá una fracción. Puedo colocar acá R elevado al cuadrado y esto dividido dentro de M mayúscula. Y esto a la vez también va a estar multiplicado por F mayúscula sobre G mayúscula. Y todo esto, perdón, todo esto va a ser igual a M minúscula. Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos ver que ya está despejada la M minúscula, que es lo que nosotros estamos buscando. Número 3. El número 3, vamos a colocarla, es bastante sencilla. Voy a colocar acá, P es igual a 2 veces L, y esto más 2 veces W. Y acá me están pidiendo que despeje W. Bien. Entonces lo primero que yo necesito es que analicemos la situación, que nosotros tratemos de visualizar qué elementos son los que nosotros tenemos, qué elementos necesitamos mover. Entonces, algo bien importante es que cuando, así en el ejemplo anterior, cuando todos los elementos están multiplicando y dividiendo, yo puedo mover cualquiera de los elementos. Sin embargo, cuando se encuentran dentro de una suma, entonces eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque si yo quiero dejar sola la W y quisiera quitar a este 2, se encuentra acá, antes de mover a este 2, yo tendría que mover a este 2L que está sumando con este. Entonces siempre tienen que tener el cuidado de saber qué elementos es lo que tienen que mover. Cuando hay suma y resta, primero se mueven todos los términos. Cuando hay multiplicación y división, se puede mover cualquier elemento. Entonces, como lo vemos acá, para poder despejar W, lo primero que yo tendría que quitar es este elemento 2L. Este está sumando. Entonces tendría que pasar del otro lado a restar. Vamos a ir a la otra línea y me quedaría de la siguiente manera. Entonces P mayúscula menos
2 veces L, esto va a ser igual a 2 veces W. Entonces vamos a colocar acá, me quedaría mi expresión de la siguiente manera. P mayúscula menos 2 veces L y todo esto dividido dentro de 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a W. De esa manera, pues yo tendría este despeje. Así que de esa manera, pues yo puedo realizar un despeje cuando tengo elementos que se están sumando. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a agarrar el ejemplo número 4. Y este, si se van a dar cuenta, pues es diferente todavía. Tengo 1 sobre R. Esto es igual a 1, una fracción. Acá, 1 sobre R sub 1. Acá. Y luego tengo más otra fracción, 1 sobre R sub 2. ¿Sí? Entonces, voy a colocarlo en mayúscula de esta manera. Me dan esta expresión y me están pidiendo despejar R1. Hay que despejar R1. Entonces, para que yo pueda despejar R1, yo necesito lo siguiente. Primero, observar bien mi expresión y ver dónde se encuentra el elemento que yo quiero despejar. Entonces, veámoslo de esta manera. Voy a señalarlo acá. Acá se encuentra R1, que es el elemento que yo quiero despejar. Yo lo que podría hacer es dejar sola a esta fracción. Podría dejarla sola. Y mover esta otra fracción que se encuentra acá, 1 sobre R2. Si nosotros observamos esta fracción, lo que está haciendo acá es que está sumando. Entonces lo primero que voy a hacer es agarrar esta fracción que está sumando y la voy a pasar del otro lado a restar. Entonces observemos cómo me quedaría esta expresión. Me quedaría de la siguiente manera. 1 sobre R, que ya se encuentra del lado izquierdo, menos una fracción 1 sobre R2 es lo que yo estoy moviendo. Esta fracción que estaba sumando pasa a restar. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 1 sobre R sub 1, R1. ¿Bien? Entonces ya tengo estos elementos acá. Voy a realizar un proceso bastante interesante que podría generar una expresión un tanto difícil de querer visualizar, pero la verdad es que es bastante sencillo. Fíjense bien, pues. Este R1 que se encuentra dividiendo, lo voy a poner de este lado a multiplicar, ya que yo necesito mover mis elementos. Entonces, observen esto. Este R1 se encuentra multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a traer de este lado y tiene que pasar, este se encuentra dividiendo, va a pasar de este lado a multiplicar. Entonces, mucho cuidado con esa situación, porque este tendría que multiplicar a toda la fracción que se encuentra acá, que en este caso sería todo esto de aquí. Entonces, tenemos que tener siempre ese cuidado. ¿Cómo me quedaría mi expresión? Al mover R1, yo diría lo siguiente. R1 lo voy a multiplicar con la fracción de. Entonces ahora voy a restar con 1 sobre R sub 2. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 1. Porque este R1 que estaba acá, lo movía del otro lado. Voy a colocar acá en rojo para que siga teniendo el mismo color. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues este R1 que estaba dividiendo, lo pasé del otro lado a multiplicar. ¿Sí? Entonces ahora, si se dan cuenta, toda esta fracción que está multiplicando, lo que voy a hacer es que la voy a trasladar al otro lado. Todo esto está multiplicando con R1. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar de este lado para que aquí venga a dividir. Así es, lo vamos a pasar a dividir del otro lado. Entonces, ¿cómo me quedaría mi expresión? Me quedaría de la siguiente manera. Observen acá. Me quedaría R1 es igual, y la fracción sería 1 dividido dentro de otra fracción, 1 sobre R, y esto más otra fracción, 1 sobre R2. De esta manera me quedaría
despejado. Perdón. Es negativo. Menos. Pasa con todo y signo. Ahí estamos. Entonces, observen. De esta manera me quedaría despejado R1. Se podría simplificar esta fracción, esta que está acá, ya que simplificar esta fracción pues sería bastante interesante. Sin embargo, pues hasta ahí podría quedar también mi respuesta.